Bien, comenzamos. Ya se está grabando. Bien. Estamos a punto de adentrarnos en el maravilloso mundo de los sintagmas. ¿Cuántos tipos hay? ¿Y cómo se analizan morfosintácticamente? Hoy haremos una breve introducción a estas cuestiones y sería interesante que Dólares. completaras el vídeo de hoy ¿Qué con otros que dices? tengo en el canal. La buena noticia Profesor, es ¿cuál que es el no siguiente necesitas examen? 8 conocimientos. dólares. Profesora, sin micro. Por favor. Ah, ya. 8 dólares. Ujú. Estamos a punto de adentrarnos en el maravilloso mundo de los sintagmas. ¿Cuántos tipos hay? ¿Y cómo se analizan morfosintácticamente? Hoy haremos una breve introducción a estas cuestiones y sería interesante que completaras el vídeo de hoy con otros que tengo en el canal. La buena noticia es que no necesitas conocimientos previos para entender lo que voy a explicar. Así que si esta es la primera vez que afrontas un análisis morfosintáctico, estás de enhorabuena, porque vamos a partir de cero para que lo entiendas todo paso a paso y de manera muy sencilla. Empezamos. Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras estructuradas en torno a un núcleo que desempeña una función sintáctica en la oración. Muy bien, pero ¿cuántos tipos de sintagmas existen? Pues vamos a verlo junto a la estructura típica de cada uno de ellos. Tenemos el sintagma nominal, cuya estructura más frecuente es la de determinante, más núcleo, más complemento del nombre. El sintagma adjetival suele estar formado por un modificador, más un núcleo, más un complemento del adjetivo. El sintagma adverbial puede verse complementado por un modificador y un complemento adverbial. Por su parte, el sintagma preposicional está formado por el núcleo más un término. Si no lo acabas de ver claro, no te preocupes porque en la práctica lo entenderás perfectamente. Y por último, tenemos el sintagma verbal que consta de un núcleo más sus complementos. Así que existen 5 tipos de sintagmas. Por cierto, los elementos que he incluido dentro de los paréntesis son opcionales, es decir, su aparición en el sintagma no es obligatoria. Antes de empezar la práctica, déjame contarte una última cosa. Existen funciones sintácticas propias de los sintagmas y de las oraciones. Las de los sintagmas son el determinante, antes llamado actualizador, el núcleo, el complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento adverbial, modificador y término. Y las de las oraciones son, por ejemplo, el complemento directo, indirecto, circunstanciales, etc. Como el tema de hoy son los sintagmas, nos centraremos en las funciones sintácticas propias de los sintagmas. Y con todo esto en mente, pasemos, ahora sí, a la práctica para que todo el mundo lo entienda y yo el primero. Sigamos 2 sencillos pasos para analizar los siguientes sintagmas. 1. Distinguir funciones de categorías. Y 2. Conocer la estructura más frecuente de cada uno de ellos. Empezamos con una casa con 3 habitaciones. El núcleo es el sustantivo casa porque contiene la carga semántica del sintagma. Una está determinando al sustantivo que acompaña. 3 habitaciones es un sintagma nominal. Y con 3 habitaciones es un sintagma preposicional que realiza la función sintáctica de complemento del nombre.
Genial. Extremadamente peligroso. En esta ocasión estamos frente a un sintagma adjetival, ya que el núcleo del mismo es el adjetivo peligroso. El adverbio extremadamente está modificando al adjetivo que acompaña. Fantástico. Y por último tenemos el siguiente sintagma, sin recursos económicos, encabezado por la preposición sin, que realiza la función de núcleo de este conjunto de palabras, que por lo tanto forman un sintagma preposicional. Antes se consideraba que la preposición de un sintagma preposicional funcionaba como enlace o relacionante, pero desde el 2009, año en que se publicó la nueva gramática de la lengua española, consideramos a la preposición como el núcleo formal de este tipo de sintagmas. Así que la representación gráfica del análisis morfosintáctico de este sintagma queda así. Por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado el vídeo puedes apoyarnos dándole al me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo el vídeo entre tus amigos para que todos podamos aprender. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Muy bien. Entonces vamos por acá. Ya. Vamos por aquí. Vamos toda la pantalla. Comenzamos el día de hoy con un tema que justo hemos estado viéndolo por partecitas, porque he conseguido un grupo de videos que tienen relación y te pueden explicar un poquito, capaz, ¿no? Para poder afianzar un poquito más el tema de la gramática, ¿no? Y puedas entender las siguientes clases, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, porque vamos a hacer signos de puntuación, vamos a hacer mayúsculas, vamos a hacer algunas normas, y algunas normas también las haces tú, no te preocupes. Así que no voy a hacer full normas yo, ¿no? Bien, vamos a ver a continuación lo siguiente. Vamos a poner la clase de hoy día. Entonces nos tocaría esto, ¿ya? Ya está el PPT, ya está en tu aula virtual, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya, para poder verlos, ya. Un ratito por aquí. Entonces, acá hay una serie de videos justo de esa de ahí que me la acaban de pasar, que te explican más o menos los pasos, paso por paso de las semánticas, ¿no? La semántica, la morfología, la sintáctica, ¿no? Pero con un nivel ya más, la nueva gramática, ¿no? Que ahora ya no se llaman artículos solamente, ¿no? Es artículo determinantes, no sé si han escuchado de eso ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del estudiante, ¿no? Al final de la sesión, el estudiante desarrolla la competencia lingüística mediante el ejercicio ortográfico, léxico, gramatical y valora su importancia comunicativa. Entonces, a todo esto que hemos aprendido en el colegio nos va a servir para entender los siguientes pasos, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan recordar que es un complemento directo, que es un sintagma, que cómo se hace un adverbio, acá están todos los videos. La mayoría de videos es sobre esta página de youtube.com, creo, ¿no? De español, que es muy bueno, es recomendable. ¿Ya? Y con todo eso, ver todos los videos, te vas a preguntar qué es la gramática, cuál es su importancia, cuáles son las disciplinas que lo conforman. ¿Bien? Y eso es justo lo que vamos a preguntar acá. No sé quién puede leerlo, por favor. Acá están ustedes. Castillo. Gracias. Sí, profesora. Según la RAE 2010, página 3, la gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Es una disciplina centrada en la constitución interna de los mensajes y en el sistema que permite crearlos e interpretarlos. Justo como les dije en una clase, nosotros tenemos lengua y habla, ¿se acordaban? Lengua, ¿no? Algo teórico y algo psicofísico que se dice, ¿no? Cuando sale y el habla es individual. Pero yo me quedo con la lengua, ¿no? Tenemos toda una base teórica en nuestra cabecita, en nuestra base teórica está nuestra gramática, ¿ya? Hay funciones que nosotros realizamos, pero a veces no sabemos qué significan. Por ejemplo, ustedes sí habrán escuchado sobre la palabra semiótica, ¿no? ¿Ustedes han escuchado sobre la palabra semiótica? ¿Han escuchado? ¿Son Marcos?
escuchado, ¿no? González, dime, Mendieta. González Mendieta. No escriban, por favor, que justo cuando ustedes quieren escribir, no se puede. ¿Qué pone? Sí, me encantó su respuesta, sí. El chiste es aquí, que mal contado, como se dice, que en universidades particulares se asombran con el tema de semiótica, ¿no? Semiótica, nosotros somos seres semióticos, usamos la interpretación de los signos, ¿no? Como les digo siempre a las particulares, cuando salimos a la calle y vemos un semáforo, si está en rojo paramos, si está en verde avanzamos, ya. ¿Te ha comunicado el semáforo? Es una persona que te dice, oye, pasa, oye, quédate. No, tú has interpretado el signo, ¿no? Verde, avanzas, rojo, te paras. Desde chiquito nos acostumbran, ¿no? Ya, eso significa que nosotros identificamos, ¿no? Interpretamos el signo. Entonces, por eso somos seres semióticos. Y esto hace que nuestra gramática nosotros podamos entenderlo. Y también hace que cuando aprendemos inglés, aprendemos otro idioma, se nos haga complicado porque nuestra gramática está aquí, ya cuando somos muy mayores, ¿no? Y es difícil de solucionarlo. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que acá ocupa, ¿no? La morfología se ocupa de la estructura de las palabras, su construcción interna y sus variaciones, ¿no? La sintaxis, por ejemplo, se corresponde a la manera en que se combinan y disponen linealmente. La fonética analiza los sonidos del habla y el de organizaciones lingüísticas, y la semántica se ocupa de todo significado lingüístico, analiza el uso que hacen los hablantes del idioma. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué tipos de gramáticas vemos? Las palabras sincrónica, diacrónica, descriptiva, ¿no? Normativa y la palabra. Pero a partir del 2010 sale una nueva gramática, en la cual hasta el día de hoy estoy viendo complicaciones porque me dicen, en el colegio yo aprendí, y cuando en la nueva gramática del 2010 revoluciona todos esos términos, ¿no? Por ejemplo, el término de que en el colegio les enseñan que todo sinónimo tiene un término parecido, cuando en verdad hay que tener cuidado porque todo sinónimo tiene un término parecido, pero no todo sinónimo, casi la mayoría de sinónimos no abarcan el mismo contexto, no están en el mismo contexto. Bueno, yo en particular siempre utilizo la más básica, ¿no? Tomar y beber. No puedo decir que tomar leche es igual que beber leche, porque tomar leche y beber leche se aplica en un contexto, pero tomar un taxi y beber un taxi no es lo mismo. Ya, bueno, para el nivel sanmarquino, si nosotros decimos, por ejemplo, miedo o terror, ¿qué es más intenso? ¿Se puede abarcar en el mismo contexto miedo y terror? Pero nos dicen en el diccionario que son sinónimos. Miedo y terror, ¿qué serían? Creo que terror es de más intensidad. Eso, más intensidad. Entonces no se podría aplicar en el mismo contexto. Tendríamos que tener bastante cuidado. Pero a mí en el diccionario yo he visto que dice son sinónimos. Y yo como no sé, a mí me han dicho en el colegio que todos son iguales, yo le pongo miedo y terror como sinónimos. Y en el diccionario dice, pero como tú lo acabas de decir, es más intensidad. Tenemos que ver que hay palabras que no se aplican en el mismo contexto, a pesar de que sean sinónimas. Muy bien, excelente, Sebastián. Excelente. Bien, si me bajo de mi nivel es porque las particulares no tienen una formación tan básica. Pues sí, los mayores sí, las personas mayores, con ellos tenemos, bueno, y por mi parte ya aprendí que con ellos siempre hay que darle así de complicado como se les da a ustedes, porque ellos sí ya tienen un nivel ya. Pero algunos no, algunos sí, se tiene que dar lo básico. Bien. Entonces, esta gramática del 2010 hace que renieguen los lingüistas porque dicen que en el colegio tienen que actualizarse.
no se están actualizando y los alumnos siguen con la misma imagen, con la misma idea. Cuando llegan a la universidad están con la pregunta de que en el colegio me enseñaron así, en el colegio me enseñaron así. Entonces lo que debería haber sería una mejora de currícula a partir de la nueva gramática que ha salido en el 2010, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos la comunicación, hemos visto eso, ¿no? Niveles fonológicos, nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel textual, ¿no? Nivel de texto, nivel semántico. Del morfológico viene el nivel semántico, significado de las palabras aisladas. ¿Muy bien? Comenzamos por acá. En la comunicación es un acto, estamos viéndolo acá, ¿no? Y acá está justo lo que es semiótica, ¿no? Significado y significante, ¿no? Lingüístico, auditivos, visuales. Entonces nosotros podemos interpretar un signo y el signo a veces es parte de una regla, una norma que tú debes respetar para vivir en comunidad. ¿Y cómo es eso? Cuando nosotros estábamos en presencial, yo paraba fastidiándolos que había una hamburguesa y que decía una X, ¿no? Y entonces al lado de la pizarrita, yo estoy me acuerdo, estaba una hamburguesa con una X. Y yo siempre les decía a los chicos, ¿no? Cuando llegaban después de su segundo receso, porque teníamos receso en presencial, los paraba fastidiando y los paraba tocando ¿no? Lo paraba palpando la imagen. Y los chicos, mira, yo sin decir nada, interpretaban y guardaban su comida. Y yo comenzaba mi clase. A pesar de que sea a nivel universitario, bueno, eso es lo que me encanta, hay respeto, ¿no? Yo venía y tocaba así, palpaba, fastidiándolos, ¿no? Palpaba la imagen y todos guardaban su sándwich. Bueno, los que se quedaban con su bebida, se quedaban con su bebida, ¿no? Al costado. Y empezaba la clase. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido? Eso me pasaba en presencial. Así trabajaba con ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho ese signo? ¿Quién me puede ¿Comunicar algo? comunicar? El signo a veces son reglas y normas que la misma comunidad ha puesto para poder vivir en armonía. Entonces yo utilizaba el signo, que es una norma, que dice prohibido comer, y todos me han entendido. Entonces, así es, ¿ya? Los signos a veces funcionan como forma normativa para una armoniosa comunidad. ¿Estamos? Ya, tenemos que interpretarlos, por eso están las señales de tránsito, que no sabemos ni leer. Bien, bien, continuamos con el fonema. Todo esto tiene que ver con nuestra gramática. La gramática es un todo y estas son las partes. El fonema sí hemos estado hablando en la clase pasada y cuando te comencé a hablar te dije, ¿no? Nosotros no tenemos el mismo sonido con la misma letra, no tiene una relación. Por eso, cuando nosotros ingresamos a la universidad, y como dice Carneiro en su librito, dice, nosotros tenemos confusión con las homófonas y las homónimas, por esa relación de sonido con letra. Ay, ¿cuándo pongo votar con B y cuándo pongo votar con V? ¿Cuándo pongo grabar con B y cuándo pongo grabar con V? ¿Ya ven? Sigamos. Bien, estructura y significado, determinantes, ¿no? Acá la palabra viene de la morfología y es semántica, ¿no? Es determinante, sustantivos, adjetivos, pronombres, conjunción, preposición. Y justo eso es lo que yo quiero que estés viendo en los videos, ¿no? Qué importancia tiene cada fragmento, ¿no? Un sintagma nominal, un sintagma verbal. Bien, vamos a ver lo siguiente. La oración, sujeto y predicado, por ejemplo, ¿no? Sintagma, bueno, verbal, nominal, para que ustedes vean. Y acá, nivel semántico, justo eso es lo que vamos a ver, ¿no? Nosotros somos no utilizamos mucho la palabra que sugiere significado subjetivo, que depende del hablante. Nosotros somos muy connotativos, ¿no? Ahí vamos a ver cuando expresemos algo, nosotros le damos un significado de metáfora. Por ejemplo, esa es una versión de lo académico, de la redacción académica, es que se confunde mucho con la metáfora. O sea, cuando la persona está escribiendo y ya sabe escribir, se vuelve metafórico. Pero la metáfora se utiliza en la oralidad, pero no se utiliza en lo académico.
y ahí hay el cruce, ¿no? Entonces ahí eso también vamos a ver, eso de la metáfora. La polisemia, la sinonimia, la metafórica es un nuevo trabajo de San Marcos, por si acaso. Ha salido el Centro de Investigación hacia San Marcos, Humanidades. ¿No? Fenómenos semánticos, polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, con lo que Carneiro defiende, nomás se va con esos fenómenos semánticos. Y la lingüística social, psicológica y todo. Bien, comenzamos, sigamos. Bien. Vamos a ver acá. Ya. Con esto, ¿tenemos alguna pregunta sobre esto? Hemos recordado, es un todo, que yo no voy a mandar a hacer una clase de fonología, no te voy a hacer una clase de semántica, no te voy a hacer una clase de... No es un curso, tú no has elegido un curso de lingüística pura. Por eso, estas ideas ya tienen que estar en tu cabecita, y para ayudarte te he puesto algunos videitos para que puedas recordar y poder practicar. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente video, vamos a elegir uno que está por acá para que vayas viendo, ¿ya? Entonces esa es mi recomendación para que te acuerdes de ¿no? De todo, de fonología, todo lo que es gramática, es un todo. Y ahí comenzamos con nuestro último PPT. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? Miss, es un englomerado de cosas, sí, pero lo hemos aprendido en el colegio, ¿no? Algunas cosas que ya han cambiado y por la nueva gramática que tenemos que darnos cuenta, y eso es justo lo que vamos a hablar, ¿no? La nueva gramática. Entonces ya tenemos los conceptos, lo que falta es actualizarlos. Vamos a ver acá. Has intentado de todo para aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. 2. Debes practicar escribir. Desempeñar la función de sujeto paciente en la oración pasiva, mientras que el complemento indirecto no. Veamos un ejemplo. La madre acompaña al niño a la escuela. Si transformamos esta oración a pasiva, queda así: el niño es acompañado por la madre a la escuela. Como vemos, el sintagma preposicional al niño pasa a desempeñar la función de sujeto paciente en la oración pasiva. Por lo tanto, al niño hace de complemento directo en la oración activa. Fácil, ¿verdad? Espero que sí. Sin embargo, tenemos el caso contrario. Aquella ocasión en que la palabra cuya función queremos averiguar no realiza la función de sujeto paciente en la oración pasiva. Vamos a ver un ejemplo. Iris ha dedicado su último libro a su hermana. Si transformamos esta oración activa en pasiva, queda del siguiente modo: su hermana ha sido dedicada su último libro por Iris. Obtenemos una oración agramatical, es decir, sin sentido. Como vemos, el sintagma preposicional a su hermana no pasa a desempeñar la función de sujeto paciente en la oración pasiva. Por lo tanto, a su hermana hace de complemento indirecto en la oración activa. Muy bien, vamos a pasar de la teoría a la práctica para que nos quede aún más claro este concepto. Vamos a realizar la prueba de la transformación a pasiva para indicar si las secuencias resaltadas en negrita desempeñan la función de complemento directo o complemento indirecto. Vamos con el primer ejemplo. El chico envió un WhatsApp a su amiga. Realizamos la transformación a pasiva. Su amiga fue enviada un WhatsApp por el chico. No tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, como a su amiga no realiza la función de sujeto paciente en la oración pasiva, quiere decir que realiza la función de complemento indirecto en la oración activa. Vamos a ver el segundo ejemplo. La madre lleva al hijo al colegio. Realizamos la transformación a pasiva. El hijo es llevado al colegio por la madre. Obtenemos una oración gramatical,
Por lo tanto, como al hijo desempeña la función de sujeto paciente en la oración pasiva, quiere decir que realiza la función de complemento directo en la oración activa. Y por último tenemos la oración el instinto guía al hombre. Realizamos la transformación a pasiva. El hombre es guiado por el instinto. Obtenemos una oración gramatical. Por lo tanto, como al hombre desempeña la función de sujeto paciente en la oración pasiva, quiere decir que realiza la función de complemento directo en la oración activa. Muy bien, espero haberte ayudado a diferenciar entre el complemento indirecto y el complemento directo de persona más fácilmente. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el vídeo con los amigos, que todos podamos aprender. Hasta la próxima. Bien, por ejemplo, ahora ha salido, bueno, algunos profesores te van a decir, ¿no? No utilices muchas oraciones pasivas. ¿Y qué es una oración pasiva? Te vienes al PPT de gramática y buscas el videíto para volver, ¿no? Para hacer un repasito. En redacción 2 seguro te van a llamar, te van a decir, ¿no? No utilices en tu párrafo muchas oraciones pasivas. ¿No? Ese es un consejo que siempre dan los profesores de redacción. Entonces, tienes que ir y decir, ¿qué es oración pasiva? No me acuerdo, porque eso es lo que me pasa a veces, ¿no? No me acuerdo. Acá te vienes a redacción 1, sacas ese PPT número 5 y ves, empiezas a ver los videos para que tú recuerdes un poquito cuando el profesor te indique, ¿ya? Porque sí hay esa observación más adelante. No utilices muchos verbos sin infinitivo. ¿Y qué es un verbo infinitivo? Entonces ya me voy a los videitos que la profesora nos dejó para poder repasar. Bien, entonces por ahí, por ejemplo, por ahí vas buscando, ¿no? Va buscando material para recordar. Muy bien, vamos al segundo PPT. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, nos vamos al segundo PPT. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar? Ya. Quiñones, dime. Profesor, eso funciona para las oraciones largas, tiene para oraciones pequeñas nada más, ¿no? Porque para largas o párrafos se utilizaría también lo mismo. Como te digo, justo para párrafos, algunos te van a, o sea, cuando empieces a hacer párrafos, y el profesor va a estar así, te hace hacer párrafos, va a estar mirándote, te va a levantar la observación. No utilices muchos infinitivos, no utilices oraciones pasivas. Eso a veces hay profesores que, bueno, es su estilo, ¿no? Su forma de estilo, ¿no? Justo los alumnos me decían, pero Miss, ¿por qué nos dice eso? Me decía, es que hay profesores que para hacer un párrafo para ellos no le queda, es su estilo, no es utilizar oraciones pasivas. Una que otra. Por ejemplo, mi estilo es que no utilices palabras repetitivas, que utilices referentes, ¿no? A un profesor sí me llamó la atención, me dijo, bueno, mi colega me dijo, no utilices, no nos obligues mucho a utilizar referentes, ¿no? Pueden utilizar menos referentes, pero digo, no, pero no se ve. Para mí mi estilo es no utilizar ninguna palabra repetitiva en un párrafo. Y ahí más o menos me vas a entender cuál es mi estilo de redacción. Cada persona, y eso es verdad, y a pesar de que seas doctor, seas magíster, tiene su forma de expresarse y tiene su forma de redactar. Son partes de sus características, de su personalidad. Entonces yo soy muy fantasio. Yo utilizo mucho metáfora, por ejemplo, ¿no? Soy muy metafórica para escribir, para redactar, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? La oralidad y la escritura se identifican con tu personalidad. Entonces algunos dicen que no, muchos infinitivos. Eso en el 2019, 18 me encontré con una profesora, nos ha levantado en redacción 2, nos ha levantado la observación que muchos infinitivos. Ay, a ver, les digo, y empezaron a mostrar, a pesar que ya no eran mis alumnas, empezaron a mostrar, y sí, pues muy repetitivo. Y yo le digo, ya, ella te ha dicho muy infinitivo, muchos infinitivos, ya yo te digo que estás repitiendo a cada rato lo mismo, estás repitiendo las palabras a cada rato. No infinitivos, sino las palabras, le digo, ¿no? Entonces tienes que cambiar, tienes que buscar que no sea ni oraciones pasivas ni tantos infinitivos. Tienes que utilizar verbos para poder hacer un párrafo. Bueno, si ahorita no me entiendes, no te preocupes, te entiendo, pero más adelante cuando empecemos a redactar, a ver párrafos, ahí me vas a poder entender un poquito mejor, ¿ya? Comenzamos con el siguiente, ¿alguna pregunta más? Comenzamos con el siguiente PPT. ¿Ya?
Con este PPT sí te pido por favor que no escribas. Solamente trata de hablarme, porque ahora sí, este sí le voy a ampliar porque es normativo. Ya, es recontra normativo. Y como es normativo, quiero tener la pantalla completa. No te voy a ver. Entonces, por favor, sí te estoy grabando. Así que, por si acaso, si alguien sale con su cara sacándome la lengua, se va a ver en el video. Pero no, ustedes nunca han sido así. Bueno, conmigo nunca. Pero sí he visto a otros profesores. Entonces te voy a pedir que cualquier pregunta, cualquier intervención, hazla, ¿no? Quítate el micrófono y pregúntame, pero no te quedes callado. Y hablando de esta de la gramática, bueno, a partir de esta gramática del 2010, quisiera pegártela en la parte de acá de tu Classroom para que tú la puedas ver, que es la del 2010, pero son 550 páginas. Y tengo miedo que te asustes y me digas, me está mandando a leer tanto. No te estoy mandando a leer, solamente para que veas si tienes alguna consulta, por ahí puedes buscar información. No sé si me permites que la suba para que tú veas cómo es la nueva gramática. Si tienes alguna consulta, entra, ¿no? Yo sé que no es tu especialidad, pero a veces quedamos en alguna duda. O si quieres, utiliza las páginas que te he recomendado en el primer PPT, ¿no? Ya, comenzamos. Entonces, vamos a ver esta acá. Como les dije, esto de la gramática ha cambiado, ¿no? Es una forma nueva de ver en nuestro idioma, ha sido más estudiado, justo lo que me estaban comentando hoy, en estas clases, me estaban diciendo que sí, que es una nueva forma de verlo, que es una nueva forma ¿no? de que nuestro idioma ha estado mejor estudiado. A partir del 2000, ¿cómo se dice? A partir del 2010, como que la gramática, la ortografía eran 150 hojas. Y habían temas que todavía estaban en el aire. Pero a partir del 2010, como que ya la nueva gramática, la ortografía, sale más de 300 hojas, 400, ¿no? Y ya cada año, a partir de cada año van aumentando, ¿no? O sea, se ha vuelto más estudiada, más tiene más lógica, ¿no? ¿No? Antiguamente era así, ¿no? No había muchas personas que estudiaban lingüística, o no sé por qué lo dejaron así tan al aire, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que esto se ha ido mejorando con el tiempo. Bien, comenzamos. Tenemos acá, por ejemplo, con esto de la nueva gramática hay una nueva forma de enseñar lo que es ¿cómo se dice? La coma. Hoy ya vamos a ver el tema de la coma, ¿ya? El diccionario panhispánico de Dudas 2005, miren, indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y viceversa. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Entonces, por acá comienza un tema de la nueva gramática. La coma no se utiliza solamente para una pausa, como en el colegio nos enseñan. Por ejemplo, nos enseñan acá esto. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué he puesto yo? Acá está. Bien. En el colegio nos enseñan, por ejemplo, que la Real Académica Española define que la coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Esto ya no se debe enseñar. No es una pausa breve. ¿Ya? Por eso de la pausa breve existe la coma asesino. ¿Ya? Que eso te voy a enseñar en la segunda parte de la coma. ¿Ya? A partir del 2010, acá está, a partir del 2010 la nueva definición de la coma es esta. La coma es un signo de puntuación que delimita unidades lingüísticas inferiores al enunciado. Me gusta uno de los videos que hemos visto, que es el sintagma. Los sintagmas. ¿Bien? Bien, a ver, sigamos acá, en la parte de acá. En muchas ocasiones, se puede ocultar acá, en muchas ocasiones el uso de la coma es motivado por el gusto o motivación del autor, que decide ponerla donde la cree necesaria. Sin embargo, esto puede dar lugar a malos entendidos.
es un tema muy subjetivo el tema de la coma. Entonces hay que tener cuidado porque yo tengo mis colegas que abusan, ¿no? No sé, cada vez que hacen un comentario, ponen para todos un correo, mi colega utiliza comas y comas y comas. Abusa de las comas. Pero es su estilo, es su forma. Mis está mal, no está mal. Es su forma de ser, les gusta abusar de las comas. Y acá vas a ver, ¿no? Comas obligatorias. A veces la presencia o ausencia de la coma sirve para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Es decir, su delimitación es distintiva y suele modificar las relaciones sintácticas. ¿Ya? Justo va esto. Héctor Lavoe, quien nació en Puerto Rico, entre comas, en Nueva York se crió. ¿Ven? Héctor Lavoe, el cantante de la Fania, entre comas, fue el más grande. Héctor Lavoe, el cantante de la Fania, fue el más grande. Entonces te das cuenta, puedes utilizarlo así, puedes utilizarlo así o así. O sea, no tiene una variación, es un rasgo distintivo de la persona cuando redacta. Entonces mis colegas mucho utilizan bastante la coma. Y es su forma de redactar. Entonces ahí siempre hay una observación, ¿no? ¿Por qué él utiliza comas y tú no? Porque depende del autor. Pero hay algunas comas, por ejemplo, que sí son precisas de utilizar, como para delimitar incisos y unidades de alto grado de independencia. Y una de ellas es la coma vocativa. Por si acaso, si estamos viendo esto de sujeto y la oración, la coma vocativa no es el sujeto, ¿no? Es algo, ¿no? Está extra oracional, es algo, ¿no? Que está fuera de la... El vocativo es un nombre o sobrenombre de la persona con quien conversamos, es el receptor, ¿no? Te están buscando, coma, matador, ¿no? Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. ¿Se han dado cuenta? Entonces, acá vas a ver un montón de ejemplos cuando utilizamos el vocativo. Pero me quedo con esto, ¿no? Por ejemplo, pronombre como vocativo. Hay muchas personas que yo veo que ponen él, por ejemplo, él como come sandías, es un ejemplo. Yo como sandías, es un ejemplo. Pero vuelvo a decir, siempre les pregunto, ¿no? ¿Por qué colocas una coma delante del él, del yo? Le digo. No, porque es un vocativo. Ah, ya. Error. Los vocativos no se utilizan con estos pronombres. Solamente con estos tres. Tú, usted, ustedes. Tú, pásame eso. Ustedes, párense. Oye tú, ¿qué haces? Hasta aquí. ¿Ustedes ya sabían eso? ¿O estamos recordándole? ¿O algo nuevo? ¿Alguien me podría comentar? Por favor, no levanten la mano porque no los veo. ¿San Marcos? Yo no sabía, profe. ¿Qué dices? Yo no sabía que con esos tres no sabía. ¿No sabías? Sí, pues por eso sí, yo he encontrado a ellos. Y por ejemplo, esta coma ya es una coma asesina. Eso es lo que le voy a explicar en el segundo PPT, porque en el PPT no tiene eso. ¿Ya? Esta es una coma asesina. ¿Y por qué eso se utiliza eso? Lo que me explicaba el profesor de lingüística me decía es porque desde chiquito hemos pensado que toda pausa tenía que poner una coma. Y en la nueva gramática no es así, por ejemplo, ¿no? 2010 y te acabo de mostrar, ¿no? Y justo lo bueno de estos PPTs que están con las normas, así que ahí está mismo la norma para que ustedes lo puedan ver y que vean que no es un invento. Otra forma, por ejemplo, la coma para delimitar incisos. Ahora se dice incisos, ya vamos a ponerles incisos, ¿ya? Los incisos son elementos suplementarios que abarcan precisión, amplificación y ratificación y circunstancias a lo dicho, ¿ya? Pueden parecer
o no pueden desaparecer de la oración, ¿ya? Pueden aparecer y pueden desaparecer de la oración. Hay algunos incisos que tienen que estar ahí, hay otros incisos que se tienen que desaparecer, ¿ya? Y nosotros en nuestro idioma utilizamos muchos incisos, ¿ya? Es la más verídica, por eso nuestras oraciones son recontra largas, ¿ya? No hacemos una oración corta. No hacemos oración corta, ¿por qué? Porque utilizamos incisos, ¿ya? Acá hay un ejemplo, ¿no? Según el Minedu, los profesores, ¿no? Según el Minedu, los profesores no atacarán la huelga. Los profesores no atacarán la huelga, según Minedu. Los profesores, según Minedu, no atacarán la huelga. Vamos a la siguiente. Acá tenemos tipos de incisos y justo con este me voy a quedar porque justo este es el que he visto en el slam. Siempre cometen este error en el slam. Por eso siempre trabajo con ese, ¿no?, material didáctico, ¿no? Estructura explicativa. Tenemos aposición, María, la cantante, viajó ayer. Adjetivos, el policía, cansado, se quedó dormido. Oraciones de relativo, Luz, que estaba callada, alzó la mano. Grupos proporcionales, el sacía, con una pata rota, no nos servirá. Con gerundio, hablando un poco, se entenderán. Con participio, sentado en esa esquina, nos observa. Mónica, ¿cómo olvidar? Cantaba como los dioses. Y justo lo que yo veo siempre en la parte del slam. Todavía no los he corregido, pero bueno, tantos años ya haciendo ese material didáctico, siempre me doy cuenta que cometen ese error, ¿no? Mis padres, los mejores de toda esta vida, los amo y los adoro. Pero no los pones entre comas. Entonces, si tú quieres poner un inciso de apreciación a lo que tú quieres, ¿no?, un comentario, ¿cómo olvidar? Por ejemplo, expresiones accesorias, ¿no? Esto de acá también, ¿no? Mis padres, lo mejor de mi vida. O sea, si quieres expresiones accesorias, esos son incisos. Y se pone entre comas, ¿ya? Si tú ves que yo pongo abajo de tu oración expresiones accesorias, es esto, ¿ya? Que es el primer error que vemos en el slam, que siempre cuando corregimos, ahí el alumno no sabe cómo separar eso, ¿no? Expresiones accesorias. Bien, continuamos. Bien, estructuras explicativas, es otra forma de incisos. Estamos con esto, ¿no? Estructuras explicativas. Voy a poner mi audífono porque se están viniendo los guainos por acá en mi casa. Ya, necesitamos a ver la guainito. Ya. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Gracias. Ya. Estructura explicativa. Acá tenemos esto de las estructuras explicativas, ¿ya? El padre Antonio Teixeira vino de España. Es una, ¿no? Es una posición específica, disculpen, y no lleva comas porque no estoy explicando nada. Pero en cambio, si yo pongo al revés, Antonio Teixeira, y estoy explicando que es el padre, vino de España. Ahí sí utilizo comas porque estoy explicando quién es Antonio. Acá no estoy explicando, estoy diciendo el padre Antonio Teixeira vino de España. Mi tía Julia no es boliviana, por ejemplo, pero acá Julia, mi tía, que estoy explicando, no es boliviana. El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años. Andrés Eloy, entre comas, tiene 10 años. ¿Ya? Para que puedan reconocer la parte de acá. Ya. Acá, por ejemplo. Entonces, el presidente del Perú, Alejandro Toledo, será extraditado. Tú me preguntarás, profesor, ¿y por qué no está entre comas? ¿Por qué? Porque el expresidente del Perú, hay varios. Está Toledo, está Alan, está Vizcarra, está Sagasti. Entonces hay un montón de ramilletes, ¿no? Entonces, pero acá estoy especificando que es el expresidente del Perú, Alejandro Toledo. Será extraditado. Pero, por ejemplo, acá, el actual presidente del Perú, y ahí sí habría que ir entre comas, porque estoy hablando de una sola persona, porque ahorita solamente tenemos a Pedro Castillo,
no tenemos otra persona. El actual presidente del Perú, Pedro Castillo, es profesor. Entonces por acá te das cuenta que lleva entre comas porque estoy especificando, ¿no? Estoy explicando que es una sola persona, ¿ya? El premio Nobel latinoamericano Vargas Llosa nació en Arequipa. Y acá, hay una cantidad de premios Nobel latinoamericanos, pero el específico es Vargas Llosa. Puedo decir Gago, puedo decir Vargas Llosa, puedo decir, hay un montón, los chilenos nos ganan, por ejemplo, Mistral, ¿no? Nació en Arequipa. No se confundan porque en la parte final no es lo que corresponde para hacer una coma específica o explicativa. Siempre guíense de la parte del comienzo, ¿ya? El premio Nobel del peruano, ya pues el único premio Nobel es Vargas Llosa. Por eso se pone entre comas. Nació en Arequipa, ¿ya? Continuamos. A ver. Ya, vamos a la siguiente etapa. Ojo, los apodos, las designaciones antonomásticas o los seudónimos que pueden sustituir al nombre verdadero constituyen en aposiciones explicativas cuando se mencionan tras él. Lola Flores, la faraona, era una estupenda bailadora. Miguel Grau, el caballero de los mares, es mariscal. Cervantes, el manco de Lepanto, escribirá entre meses. Fíjense, a partir de ahora, fíjense que cuando veáis un artículo en una posición, va a ir en minúscula, ¿ya? Para que se acuerden, cuando vemos mayúsculas, ¿ya? Ustedes se acuerdan y ahí. ¿Por qué? Ahí acuérdense, miren cómo está escrito. El artículo va en minúsculas. Los pronombres que deben ir necesariamente acompañados del nombre propio al que se especifican se unen con este sin comas. Por ejemplo, Alonso II, el Casto, Guzmán el Bueno, Isabel la Católica. Acá también vamos a ver una regla de la mayúscula. Cuando te dices Alonso II, a veces no puedes decir, ¿no? ¿Quién será? A veces es conocido, son apodos, son formas de conocer a la persona. Por eso es muy difícil que lleve una coma. Porque Isabel, ¿quién será Isabel? Pero si te digo Isabel la Católica, sí, la que fue reina de... ya, sí me acuerdo. Entonces, el nombre compuesto tiene un significado, ¿no? Por eso es muy difícil separarlos. Guzmán el Bueno. Ya, pero si te digo Guzmán, profesora, ¿quién es Guzmán? Nombres compuestos, ¿ya? Eso vamos a verlos en las mayúsculas también. Expresiones o oraciones de carácter accesorio. Justo eso, como te decía. Ese día, cómo olvidar, estaba más linda que de costumbre. Mis hijos, Dios me permitía verlos crecer, son lo más preciado que tengo. Miriam, si te estoy honesto, fue quien me ayudó con mi viaje. Cualquier otra clase de comentario o precisión, por ejemplo. Spinetta era para mí y para muchos el mejor rock. Todos mis amigos, incluidos mis compañeros, asistieron. Según el Ministerio de Educación, no habrá huelga. Juanita vive allá, detrás de la Casa Azul. Bien. Un ratito, por favor, que tengo que contestar un mensaje que me escriben a cada rato. Y ahorita comenzamos. Hasta acá. Ya, muy bien, disculpe. Ya, interjecciones. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Voy a decir una lora. Profesora, lo de eso de Isabel la Católica y todo eso, ¿podría explicarlo otra vez, lo de los sobrenombres? Ya. Cuando, por ejemplo, ¿dónde estoy? Acá, sobrenombres. Ya, acá te explico. Acá lo vamos a ver como nombres compuestos. Por ejemplo, yo no soy, o sea, tú no me conoces como Johanna. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ya, tú me conoces, yo voy a conocer a un personaje, más sucede más para los personajes históricos, ¿no?
Por ejemplo, si yo digo Enrique, ya, si yo digo Enrique Octavo, sí conozco, porque yo conozco todo completo, pues Enrique Octavo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el señor de Zipán, yo sí lo conozco, el señor de Zipán. Entonces digo Zipán, si Zipán, que si hay pan, algo así, no sé. Entonces hay personajes históricos que se conocen con un nombre compuesto. Y por eso, cuando se conoce con un nombre compuesto, y eso también es en las mayúsculas, siempre el sobrenombre se utiliza con mayúsculas, pero menos el artículo. ¿Ya? Esta es una regla de las mayúsculas. Pero bueno, acá también lo estamos viendo en la parte de los incisos, ¿no? Que, ¿por qué llevan, no llevan, ¿por qué no puede ser Isabel, la católica? Como esto. Es que date cuenta que no es que se conozca, ¿no? O sea, si fuera Isabel, bueno, mi apellido, Isabel Río, ya, Isabel Ríos, ¿te acuerdas de ella? Que ella trabaja, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero no la conocemos como Isabel Ríos, conocemos como Isabel la Católica, o sea, tiene un nombre compuesto. ¿Me dejo entender? Este tema, Miss, profesora. y en el, Gracias. este tema lo vamos a ver Miss, en y en el mayúsculas. caso, Sí, dime. Miss, en el caso del epíteto, por decir Aquiles, el de los pies ligeros, Acá debería llevar coma, ¿no? Ajá, acá, mira, ¿Sí? Miguel Grau, el caballero de los mares. ¿Ya ves? El caballero de los Ya, mares. Miss. Acá está. Acá está. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Nos quedamos en intersección. Miren, se los pido encarecidamente, utilícenlo en el WhatsApp. ¿Ya? Lo que les voy a enseñar, utilícenlo en el WhatsApp. Si me mandan una foto de que mire cómo yo estoy hablando en el WhatsApp, excelente, te pongo 20, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque de verdad el WhatsApp es un desastre cuando escriben y se olvidan de este tema. ¿Ya? Este tema un poquito más creo que te lo voy a tatuar ahí en la frente para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Cuando nosotros decimos así coquetamente, hola, ¿cómo te va? Y si la chica te dice que no, ya sabes por qué, ¿no? Debes saber escribir esto. Tú, como buen sanmarquino, como buen académico, debes aprender a ser coqueto en la parte del WhatsApp, ¿ya? Entonces ponemos, por ejemplo, ¿no? Son una clase de palabras que forman expresiones exclamativas con la que se manifiestan sentimientos, impresiones o reacciones afectivas. Utilizan el WhatsApp, por favor, ¿ya? Como presenta autonomía sintáctica y significativa, al insertarse como otro enunciado se aíslan entre comas. Vuelvo a repetir. Al insertarse con otro enunciado, se aíslan entre comas. Hola, ¿cómo te va? Oye, coma, ¿por qué no vamos al cine? Así todo coqueto, ya saben, ya le estoy enseñando allá. Ay, mísero de mí, por ejemplo. No sé, ay de mí, ¿cuánto tiempo más voy a poder soportarlo? Va, coma, no te preocupes. Ya, tratemos de utilizar esto, por favor. No mamarrachos con hola sin H. ¿No? Por favor. Onta, todavía ponen ahí. Ay, Dios mío. Oe, todavía ponen. Oe, me ponen así. ¿Ya? Y ay, por eso no me gusta mucho tenerlos en el WhatsApp, porque yo paro renegando más que otra cosa. Y acá la van a ver, por ejemplo, ¿no? Apéndices confirmativos. Son apéndices confirmativos, muletillas como verdad, no, Ahí están los tres, ¿ah? Verdad, no, ¿no te gusta esta ciudad, verdad? Llegaste tarde, no. La estamos pasando bárbara, ¿viste? Ya, acá yo me quedo con esto. Es este ¿no? De intersección. Ya, no este no sé por qué, ¿no? Esto no existe, ese es un verbo auxiliar, ¿ya? Eso es el que deben utilizar para hacer un apéndice confirmativo, ¿ya? Y acá está justo lo que dice la RAE, ¿ya? La RAE consulta. Los apéndices confirmativos, como no, verdad, vale, se escriben en minúscula, entre signos de interrogación y separados por coma de segmentos precedentes. Usted quiere esto, ¿verdad? Quedamos a una, ¿vale? Esto ya está hecho, ¿no? Por favor, utilícenlo, ¿ya?
Bien, acá hay un poquito de ejercicios para que ustedes vean que cómo la función de la típica, ¿no? Los ejercicios típicos. Para que ustedes puedan practicar. Mantener no. Descartar. Bien. Bien. Empezamos por aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el tema? Muy interesante, ¿no? Ya, para que vean cómo es la nueva gramática. Eso del APA son como normas de escritura, o sea, académica, creo que dijo. Sí, así es como para presentar un informe, un trabajo académico. Y San Marcos está utilizando el APA 7.